El criterio de evaluación que voy a utilizar es el número 2, que dice elabora pizzas de acuerdo a la receta establecida, de mando local, haciendo uso eficiente de insumos y recursos, manteniendo la actitud de acuerdo al trabajo realizado. Ahora, antes de iniciar esto, chiquillos, también vamos a conocer el objetivo de la guía, que no es lo mismo que el objetivo de aprendizaje general, ¿ya? Que dice así, dice, reconocer diferentes tipos de masas de origen nacional e internacional, reconocer sus características y técnicas, ¿ya? Vamos a ver entonces diferentes tipos de masas de origen nacional e internacional. Vamos a conocer los tipos de masa, porque nosotros hemos visualizado, chiquillos, lo que son las técnicas, los procedimientos que necesitamos antes de elaborar un pan. Ahora yo quiero hacer una síntesis antes de iniciar la clase, y también antes de la síntesis quiero mostrarles algo que está al final de la guía, que es la rúbrica, el elemento, ya el instrumento de evaluación, donde aquí aparecen obviamente cada una de las preguntas que yo tengo en el análisis de caso. Vamos a trabajar con análisis de caso hoy. Y aquí obviamente están los descriptores, ya los indicadores y los niveles de desempeño, ¿ya? Aquí les pongo aquí todo lo que necesitan para poder responder. Después de ver eso, chiquillos, ya que lo puedan ver en sus casitas hoy, donde estén, chiquillos, quiero que empecemos entonces con la síntesis que yo les decía. Vamos a retroalimentar un poquito. Quiero saber qué... Esperen un poquito por acá. Ahí sí, ya. Quiero saber ¿qué se recuerdan de las guías pasadas? Ojalá que se recuerden de los procedimientos que vimos. Yo este año, yo creo que va a ser uno de los años, el año con más contenidos que yo he podido pasarle a ustedes. Ustedes yo creo que han sido uno de los cursos con más técnicas y procedimientos vistos en las guías, obviamente. ¿Qué pueden recordar? ¿Qué les quedó aquí en la cabecita? Lo más que les quedó en base a los procedimientos de panadería. Cualquiera que me responda. La idea es que vayan complementando. Maciel. Al menos a mí me quedó lo del procedimiento, o sea, el paso a paso para crear un buen pan, ya sea el horneo, el ovillado, el empedrado, todo eso. Entiendo. Y podríamos hacer, gracias Maciel por ahí aportar, chiquillos, cada uno también vayan aportando. Vamos a hacer una retroalimentación cortita también de eso en base a lo que dijo Maciel. Lo primero que tenemos que tener elemental es la receta, ¿cierto? La receta del pan que vamos a elaborar. Pero antes de eso, o después de la receta, perdón, nosotros lo que necesitamos es, primeramente, tener los ingredientes, ¿cierto? Nosotros también conocimos lo que son los ingredientes básicos, alternativos e enriquecedores. Los básicos, obviamente, son harina, agua, sal y levadura. Son esos 4 elementos, nada más. 4 elementitos, con eso nosotros hacemos un pan. Después vienen los ingredientes enriquecedores que le aportan sabor y algunas texturas al pan. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la manteca, la leche, el azúcar, que también le agregamos al pan para poder enriquecer el sabor de las masas que vamos a elaborar. Finalmente encontramos los alternativos. ¿Por qué alternativos? Porque alternan. ¿Ya? No es necesario que vayan en el pan, pero sin embargo, si tú le incorporas este tipo de ingredientes, le vas a aportar alguna característica diferente a cualquier otro tipo de pan. Por ejemplo, nosotros le agregamos los polvos mejoradores de pan. Hoy en día la industria panadera se está clasificando y obviamente evolucionando en tener este tipo de polvos ya químicos que le agregan al pan para que obviamente doble o triplifique su volumen. Y con la levadura nosotros doblamos el volumen, con el pan o con el polvo que le vamos a agregar químico, esto va a triplicar su volumen. Es el primer día de trabajo del panadero nuevo, pero no tiene el conocimiento de las técnicas y la elaboración de esos tipos de masas. ¿Puedes ayudar al panadero a solucionar esta problemática? Ya, chiquillos, para ayudar al panadero aquí en este caso, lo que tienen que hacer es responder a las siguientes preguntas, que dicen así: ¿cuáles son los ingredientes que necesita el panadero para la elaboración de la marraqueta? Pregunta, chiquillos, aquí las vamos respondiendo todos. ¿Cuáles son los ingredientes que necesita el panadero para elaborar la marraqueta? La harina, el agua, la levadura, la sal. Y la sal. ¿Seguros? El aceite. Ya, y el aceite, ¿cierto? Sí. ¿Seguros por ahí? Leandro, Maciel, Fran, o sea, Francisca, Ávila. Sí, muy segura. Ya, cierto, muy, muy seguro. ¿Por qué razón? Porque es un ingrediente con ingredientes, o sea, perdón, es una preparación con ingredientes básicos, ¿cierto?
no necesita que le incorporen, por ejemplo, manteca, nada de eso. Es un pan saludable, sin materia grasa. Después dice, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer el panadero para llegar a la perfecta elaboración de la marraqueta? Pensando en el procedimiento de la marraqueta. La fermentación que hay que tenerlo. Ya, la fermentación. Ya, tenemos la fermentación, Fran. ¿Qué más, chiquillos? Vayan anotando ahí porque es Ovillado. importante. Ya, el ovillado tiene que, eso, muy bien, Fran, tiene que estar muy bien ovillado la masa, porque si tú no ovillas bien, te va a quedar disparejo y después al unificar los dos bollitos de la marraqueta, se van a ver fijados al momento de la cocción. Por lo tanto, el ovillado tiene que ser perfecto. Ya, fermentación, ovillado, ¿qué más? Profe, una consulta. Yo puse todo lo que decía en la ficha técnica. En la ficha técnica, ya no está mal, pero hay cosas que a lo mejor podrían ir mejorando en este momento. En este momento. ¿Ya? Por eso quiero que me aprovechen y me hagan preguntas en base a lo mismo. Profesor, Ya, dígame. ¿por qué aquí cuando dice cocción de 18 a 20 minutos a 200 grados Celsius con vapor? ¿Cómo con vapor? Muy buena pregunta. Miren, bien, con vapor, porque el vapor, miren, hay unos, no sé si ustedes han visto en el laboratorio, en el taller de gastronomía nuevo, hay un horno convector, un horno moderno digital, ya que no se ha utilizado. Ya, ese horno tiene un sistema de vapor. ¿Qué es lo que genera en la marraqueta? Que le dé una corteza crujiente. 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 Por lo tanto, el vapor es necesario. Ahora, cuando ustedes no tienen ese horno, ¿qué es lo que pueden hacer en un horno tradicional? En el horno de la casa. Toman un bowl metálico, le agregan agua, ya caliente puede ser, y lo disponen abajo de la lata o cerca de la lata. ¿Para qué razón? ¿O por qué razón? Para que el vapor que genera la cocción o en el horno haga el efecto que debería tener, por ejemplo, el vapor que debería tener un horno que no tenga. ¿Me entienden? Por lo tanto, eso es el sistema que ustedes deberían utilizar si no tuvieran un horno convector. Después dice, sigamos con la misma pregunta. ¿Qué otra cosa, chiquillos? Miren, pongamos lo mismo que dijo la Fran. La Fran dijo que tenía que tener un sistema de vapor, sí, tiene que tener un sistema de vapor. Tiene que tener una fermentación, también tiene que tener la fermentación. ¿Qué más era? El ovillado. Y ahora, otra cosa, a ver. ¿Qué otra cosa? Ya, pero cualquiera. Piensen la cabecita, vamos. Que aquí dice que después de juntar. ¿Cómo? Dígame ¿Qué nomás. más? ¿Qué es lo que hizo cuando le mostré el video de la marraqueta? ¿Qué pasaba ahí? Que elástica, que tiene que quedar. ¿Cierto? El Tiene que desarrollo del formarse gluten. el gluten. Eso, chiquillas. Desarrollo del gluten y batido. Desarrollo del Batido. gluten. Ay, anda. Desarrollo del gluten. Eso es elemental. Es la marraqueta. Elemental. No puede no tenerlo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ir ahí. Dígame. Mi duda era, eso yo no entiendo, eso de realizar reposo en bloques de 20 minutos, no entendí eso. Los bloques, ya, miren, cuando hablamos de reposo en bloques, son, por ejemplo, los bloques o los tiempos. Por ejemplo, primer tiempo, vamos a dejar fermentar 15 a 20 minutos la masa. ¿Ya? Segundo bloque, vamos a dejarlo 20 minutos más. Tercer bloque, vamos a dejarlo fermentar 30 a 40 minutos más. Esos son los bloques. Son los tiempos de fermentación. Por ejemplo, hay panes que tienen, por ejemplo, necesitan 3 bloques, como la marraqueta, 2 o 3 bloques, para que fermente bien. ¿Por qué en bloque? Porque mira, fíjate, la marraqueta, tú la huillas, ¿cierto? La dejas fermentar, ¿ya? Una vez que está fermentada, tú vienes, la aplastas, segundo bloque, la pones en pañito enharinado y la dejas fermentar de nuevo, ¿ya? Son 2 bloques. Algunos le dan 3 bloques, la sacan de nuevo del pañito, la ponen en latas o la dejan en algún lugar y la dejan fermentar. Pero tradicionalmente son 2 bloques, que es el ovillado primero, se dejó fermentar, se aplasta con el palito para que quede la división de la marraqueta, para que tenga 1, 2, 3, 4 lugarcitos, ¿ya? Y después de eso, obviamente, lo deja fermentar de nuevo, ¿ya? Esos son bloques Maciel, ¿ya? Dejar fermentar 1, 2 bloques. Francisca Troncoso. No, nada. Ya, ¿qué otra cosa se le puede ocurrir, chiquilla?
para que salga una perfecta marraqueta. Es homogénea y elástica. Tenemos tenemos entonces la fermentación, el El que desarrollo sea del el gluten, gramaje igual, po. la cantidad de ingredientes, ¿cierto? Los gramajes, El gramaje sí, 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 del ovillo. el ovillado, ¿cierto? Eso, la cantidad de... También le pueden incorporar ahí, chiquillos, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Lo último, yo creo, después de fermentar y respetar los bloques, ¿qué puede ser? Ponerla bien cerquita del horno o del piso de donde se vaya a cocer. ¿Ya? Ponerla, Maciel pregunta, ¿ponerlas para que fermente o ayuda a fermentar más rápido o disponer en el horno directo en el piso para cocer? No, disponerlas para cocer directo en el piso. Perfecto, sí, muy bien. La cocción del horno, chiquillo. Con eso matamos. La cocción del horno tiene que ser, obviamente, la verdadera marraqueta, la tradicional marraqueta, debe ser a piso, ¿ya? Directo en el ladrillo del horno, ojalá. Está Ya. caliente. Para que se forme, obviamente, después, ustedes si se dan cuenta en la marraqueta, si la dan vuelta, tiene una corteza, chiquillo, una crujencia, quien se la da eso, solamente eso. ¿Ya? El horno, y otra cosa, por ejemplo, en los hornos tradicionales chilenos, los hornos de barro que se hacían antes, no había sistema de vapor, ¿ya? Y la corteza se la daba solamente, iba a piso, ¿ya? La masa, y también obviamente la alta temperatura y el poco tiempo. Miren, una cosa importante, cuando un pan fermenta bien, no necesita tanta cocción. Cuando un pan no fermenta bien, tú tienes que darle una buena cocción porque si no, te queda crudo. Por lo tanto, la marraqueta siempre debe ser una buena fermentación y la cocción debe ser alta temperatura, poco tiempo. 200 grados Celsius por 15, 10 minutos, ¿ya? A diferencia de otros panes. Si hablamos de un pan con masa madre, por ejemplo, que también necesita esta fermentación, eso es diferente, porque es una masa natural, o sea, una fermentación natural que hace la masa madre. Si tú la dispones al horno, por ejemplo, chiquillos, la ponen al horno, ustedes la disponen, eso tiene que ser a alta temperatura, ¿ya? Y por un largo tiempo, pero solamente la masa madre. Pero las masas con alta fermentación, como marraqueta, baguette, debe ser alta temperatura, poco tiempo. Vamos, con eso yo creo que ya tendríamos listo, chicas, esa respuesta para la guía. Vámonos a la siguiente pregunta para ir finalizando el primer análisis de caso. Oye, están facerísimos los casos. Dice, ¿qué ingredientes no debería llevar la marraqueta? ¿Qué ingredientes no debería llevar, chiquillas o chiquillos? A ver, cualquiera nomás. Manteca o grasa. Manteca, ¿cierto? No debería llevar, ¿cierto? Leche tampoco, nada de eso. Nada de ingredientes enriquecedores. Ingredientes básicos nomás. Si usted incorpora manteca, pierde todo el sentido de la marraqueta. Todo el sentido, ya no quedaría igual. Miren, fíjense una cosa elemental. La yuya lleva manteca, ¿cierto? Son panes con alta cantidad de grasa. Si nosotros decimos la ciabatta, ¿ya? Italiana, decimos la marraqueta francesa o el baguette francés. ¿Esos tres llevan ingredientes enriquecedores o no? No, ¿No es cierto? no llevan. Y son muy parecidos en la corteza. Tienen una corteza crujiente porque nos llevan ingredientes enriquecedores, porque nos le aportan humedad a la masa. Ya, humedad a la manteca no le aporta humedad. O sea, perdón, la manteca le aporta demasiada humedad y te queda un pan demasiado... Claro, te puede quedar blandito y todo, pero la corteza no es crujiente. En cambio, esos panes se caracterizan por eso, porque no llevan materia grasa y tienen la corteza crujiente. Importante ahí. Ya. Eso, bien, manteca marina. Eso responden ahí, chiquillos. Yo creo que nada más. Con eso ya estaría lista esa respuesta. Vamos a la siguiente. La voy a proyectar nuevamente por acá. Compartir. Ya. Dice, ¿cuáles son los puntos críticos que debiera tener en cuenta el panadero? Puntos críticos, chiquillos. Chiquillas. Y chiquillos. Adelante, cualquiera. Parece que El fermentado es muy importante para la marraqueta. muy importante, Maciel. Muy importante. ¿Qué otra cosa? Leandro había dicho. Algo estaba hablando Leandro.
La textura, el sabor y el color. La textura, sabor y color, ¿ya? También pueden ser elementales.